El despertar espiritual no se ve como Cenicienta levantándose de un sueño profundo, sino que se ve más bien como el demonio de Tasmania dando vueltas alrededor tuyo. Hola, hola, soy Dani Rojas, tu host, y esta semana me he estado cuestionando cómo contarte mi despertar espiritual en un solo episodio. Y fue imposible, así que lo partí en tres episodios y cada uno de ellos viene como a transmitirte a través de mis comprensiones todo lo que he aprendido. Y como no, para hablar de mi despertar, tengo que empezar hablándote de una persona que ha protagonizado gran parte de mi vida y es una persona que le tocó llevar bastante tiempo el peso de el villano y esa persona es mi papá. Quien me conoce sabe que a través de él es que he podido entender muchísimas cosas mías. He aprendido un montón sobre crecimiento personal, sobre crecimiento espiritual y hoy quiero contarte desde la versión de la adulta toda la experiencia a través de mi papá y por qué es el inicio de mi despertar espiritual. Así que te empiezo contando que para mi versión de niña, mi papá siempre fue un padre excepcional. Sus labores como padre eran excepcionales. Financieramente yo creo que nunca me faltó nada. Jamás vi un mal ejemplo en mi casa dentro de todo lo que se podía ocultar a una niña. Y en realidad creo que muchos de sus consejos en mi juventud todavía me acompañan. Y esa niña tiene recuerdos bastante bonitos de levantarse y mi papá me pedía la patadita de la buena suerte antes de irse a trabajar. Él me llevaba a verlo jugar fútbol, me acompañaba a mí a jugar fútbol y difícilmente tenía un no por respuesta de su parte, así que también fui una niña bastante consentida, caprichosita. Sin embargo, al empezar a crecer, mis lentes empezaron a ver un poquito más allá y recuerdo que mis primeros recuerdos raros fue cuando empecé a ver a mi papá los domingos o los lunes, o no recuerdo muy bien ya los días, pero sí que lo veía dormir mucho tiempo durante el día y no me dejaban entrar a la habitación y dormía muchas horas. Yo no entendía por qué luego, muchos años después, vine a entender que era guayabo. Creo que en esta etapa de mi vida ya lo entiendo. Era guayabo. Así que empecé a darme cuenta que mi papá tenía problemas con el alcohol. Empecé a darme cuenta cuándo salía a tomar, cuánto tiempo se iba, qué sucedía alrededor de toda esta situación en mi casa, qué se sufría, que como que empezaron a abrirse verdades que se habían ocultado durante mucho tiempo y que creo que superaron un poco esa versión que tenía la niña sobre su papá. Y aparte empecé a escuchar mucho las versiones de otras personas, lo que opinaban, que tu papá esto, que tu papá lo otro, que tu papá aquello. Y se fue creando una bola de nieve a través de todos estos juicios y esa bola de nieve la recibí yo y dije, ok, esta es la versión real de mi papá. Y a través de los años, esta bola de nieve empezó a crecer más y la relación empezó a deteriorarse. Y a esta bola de nieve sumémosle que todos esos juicios que empecé a escuchar de las otras personas hacia mi papá se hicieron mi voz, se quedaron en mi garganta y las hice mías. Entonces ya él no tenía solo juicios de otras personas, sino que yo ya tenía mis propios juicios hacia él. Y durante toda mi juventud tuve una pregunta que me acompañó mucho y es que siempre me decía como, ¿por qué este papá y no otro? Y era como repetitivo, ¿por qué este papá y no otro? Y me agobiaba mucho la pregunta porque era como, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esta cosa tan espantosa? Porque obviamente no quiero entrar en detalles, pero hay una cara muy amarga de estas situaciones con personas con problemas de adicción. Y dentro de todo esto, mi primer paso hacia esa dirección de mi despertar lo di en la iglesia.
Me acuerdo que empezamos a ir a la iglesia cristiana y era como por el hecho de que esta cosa iba a salvar a mi papá, según mi mamá, con toda su fe y su amor. Y a través de esto yo me obsesioné mucho con Dios, con el servicio, pero esto no duró mucho. La verdad es que no nos duró un par de años, como unos 5 años. Y lo que sí logré a través de esto fue acercarme a aprender nuevos conceptos de la vida. Estudié mucho la Biblia, aprendí a servir y sobre todo me acuerdo que lo que más aprendí aquí fue a madrugar, a ser supremamente puntual. Me acuerdo que yo tenía unos de los 13 a los 16, serví en la iglesia cristiana y me levantaba como a las 6 de la mañana cada domingo y estaba súper puntual ahí para el servicio, para los niños, para cantar en el coro. Yo hacía prédicas, nunca las di, pero siempre las escribía, aprendí como a empezar a leer la Biblia, bueno, un montón de aprendizajes que siento que en ese momento salvaron lo que tenían que salvar. Sin embargo, mi papá en realidad sí que lo dejó por un tiempo, dejó de tomar mucho tiempo, pero esto lo reemplazó con la comida, desenfrenadamente comía y se amargó un montón. Él llegaba a la casa y saludaba mejor al perro que a mí. Y creo que fue una etapa bastante incómoda porque era como, creo que yo no le caigo bien a mi papá. Y también teníamos en medio a mi mamá ahí como de la relación y era como que o tú estás con él o tú estás conmigo. Y recuerdo que el siguiente paso que la vida me ofreció fue en Armenia. Viajé a Armenia a un evento X de un negocio que tenía antes y me encontré con una persona que ahora amo con toda mi alma, que sigue presente en mi vida a través de los años. Y en ese momento yo no la conocía, pero no sé por qué empecé a contarle historias de mi papá y de quejarme y de, bueno, de sentir que podía confiarle esta información a ella. Y ella me miró y como que me dijo, me acuerdo tanto que me dijo algo como, mira, Dani, los vínculos en nuestra vida representan algo. El vínculo con papá representa como esta energía que te ayuda a sostener lo logrado, lo que obtienes, y luego esa energía, ese vínculo con mamá te ayuda a sostener esa energía que te ayuda a crear. Y estos vínculos son muy necesarios para avanzar en nuestra vida. Y yo me quedé como, wow. Y ese día me explicó un montón de cosas más y me dijo que había como un entrenamiento de 3 meses para sanar como la relación con papá y mamá y un montón de vueltas que en ese momento para mí era hablar en chino y yo era como, what, ¿qué es esto? Por Dios, esto es posible y yo lo único que sabía era quejarme de mi papá, entonces como que esta información era wow. Así que yo fue llegando a ese viaje y fue accionando, porque si hay algo que tengo es que acciono muy rápido, así que busqué este sitio, tuve un primer fin de semana, me encantó, salí de ese fin de semana y le dije, mami, el dinero que tenía para el carro, porque teníamos un préstamo, ese dinero lo quiero invertir en esta cosa porque creo que este entrenamiento va a salvar mi relación con mi papá. Y era como esa lucecita que me había salido en la vida y yo decía, no, a esto me tengo que coger porque, como te decía, mi mamá la teníamos entre la espada y la pared y eso a mí también me sabía supremamente mal porque sabía que mi mamá estaba sufriendo de cierto modo de ser la mediadora de dos gallos de pelea. Así que no lo pensé 2 veces, me inscribí porque para mí era esta herramienta que me iba a salvar y a solucionar la situación familiar y la hice. Hice este entrenamiento en PNL y al principio me acuerdo que mis papás creían que esto era una secta porque yo salía de ahí con los ojos hinchados súper tarde. A veces salía diciéndole a mi papá que lo perdonaba de corazón, que me perdonara a mí, que bueno, oponopono, perdón, gracias, te amo, y yo salía como en una nube. Y viéndolo ahora con otros lentes, digo como que wow, o sea, cualquier padre se hubiese asustado y hubiese creído que era una secta porque de estos temas no se hablaban antes. Y bueno, terminé esto, me gradué y a través de esto aprendí un montón de cosas, de cómo funcionaba el sistema familiar,
actos psicomágicos, el poder de manifestar, el elegirme primero a mí para ayudar a otros. Aprendí sobre las polaridades, energía femenina, energía masculina, que representaban mis padres en la vida. Un montón de información que a mi cerebro le hizo boom y que en ese tiempo era información súper underground, era un tabú. Creo que poco a poco se ha ido evolucionando en esto, pero antes era como, cuidado que esto quema. Sin embargo, la relación con mi papá después de esto empeoró un 200% porque yo empecé a tener una visión de la vida distinta, con más irreverencia, con más información, con más criterio, con sueños propios, con experiencias por querer vivir. En ese momento fue como la primer catarsis y me acuerdo que le terminé a un noviecito y eso fue el caos en mi familia en general. Empecé a emprender un negocio un poco disruptivo en ese tiempo, descuidé mi empleo, cambié de círculo de amigos, empecé a rumbear, dejé de jugar más en serio fútbol. Fue como too much para mi papá y creo que él intentaba protegerme, pero yo necesitaba volar, así que es la guerra típica de los papás con hijos adolescentes y esto lo fue empeorando todo, entonces así pasamos durante mucho tiempo y yo creí que migrando, porque esto fue como hasta mis 23 años y yo dije, bueno, migro y el tiempo y la distancia lo sana todo. Y no fue así. Nosotros intentamos, la verdad es que se mantuvo una relación interesante a través de la distancia, una relación nueva, pero era más por otras necesidades, porque nos extrañábamos, porque no convivíamos del día a día y se empezó a transformar la relación, más no había resuelto yo temas que tenía en mi corazón como rencores. Pero cuando mi papá llegó a España, encontró un círculo muy persuasivo y descubrió de que no había superado sus adicciones, sino que las había reprimido y que eso lo había amargado muchos años. Y para el 2022, mi papá tuvo una recaída y esta recaída fue la primera vez en la que yo pude vivir esto en carne propia. Yo jamás en mis veintitantos de años había visto a mi papá borracho, nada, o sea, nunca. Siempre lo vi enguayabado y ya, y para mí ese era como la versión de mi papá y ya. Y fue bastante heavy verlo de frente y tener que comportarme como la adulta responsable de mi papá, cogerlo de la mano y tener que llevármelo porque estaba que no podía con él. Y esta experiencia fue un antes y un después para mí porque ahí fue como que un despertar, pero heavy, o sea, fue una cachetada. Gracias a esto entré en un cuadro de ansiedad que me hizo buscar ayuda, una ayuda más profunda, una ayuda más larga y dejar de buscar como herramientas efímeras, porque hasta ese momento lo único que yo hacía era buscar un salvavidas que me salvara ya, una herramienta que fuese ya que me sanara la relación con él y siento que no existe como tal un concepto de sanar a papá y a mamá, sino de revincularse en cada espiral de mi vida con eso que vienen a enseñarme ellos. Y creo que ese momento fue súper necesario porque gracias a eso pues busqué la psicología, conecté con mi psicóloga, con Lina, que si no sabes quién es Lina, escúchate mi episodio número 16 que hablamos de la herida de la niña buena y los límites. Y con Lina he podido como transitar un montón de aprendizajes que venía entendiendo, pero no encarnando. Y a partir del 2022 empecé a obsesionarme por aprender y entender sobre la mente, los vínculos, el propósito de las cosas. Me volví una friki autodidacta de todo el desarrollo personal gracias a ese evento tan doloroso y a partir de ahí, durante estos años, he empezado a integrar un montón de aprendizajes que ya me permití ver. Y mi primer aprendizaje fue entender que tomar el lugar que me corresponde me permitió encargarme de mi propia vida, de vivirla.
Y a esto le llaman constelación, terapia sistémica, el árbol genealógico. A lo que lleva a esto es entender que cada uno tiene un rol dentro de su propio árbol genealógico. En mi caso, antes mi forma de actuar, de operar en mi familia era como regañar a mi papá por ser quien era, regañar a mi mamá por ser quien era y cómo se comportaban. Y mi mente gastaba un montón de energía pensando en cómo cuidar a mi mamá y en cómo ayudarle a mi papá a cambiar, en cómo ayudarles económicamente, porque creo que esto es una creencia bastante cultural en Colombia. Y llegó un punto donde, de hecho, me llamaban mis papás a pedirme consejos de cosas que en teoría sería yo quien debería de llamarlos, ¿no? Tema laboral, en tema de cómo hablar con alguien. Y no digo que puntualmente esté mal ayudar y dar un consejo a un padre, pero esto no puede ser el pan de cada día, esto no puede ser el exceso, porque ahí nos perdemos a nosotros mismos por estar ayudando desenfrenadamente a, a solucionar cosas que no nos corresponden. Y esto me recuerda a un ejercicio que me parecía muy gracioso y me dificultó mucho hacerlo. Un ejercicio de mi entrenamiento en PNL, que era arrodillarme, ponían como una persona al frente mío a simular a mi papá y yo me arrodillaba para verme un poquito pues más bajita, más pequeña y me hacían ver hacia arriba y decirle que, papá, yo soy la pequeña y tú eres el grande. Y eso me lo hacían repetir y yo me acuerdo que a mí me era muy difícil repetir esto y creérmelo, porque se puede repetir todo lo que quieras, pero es que si tú no lo crees, no va a funcionar. Y yo no lo creía porque ¿cuál pequeña iba a ser yo? O sea, yo no era ninguna pequeña, yo era un gallo de pelea al lado de mi papá confrontándolo constantemente. Y durante como ese navegar, ya después de darme cuenta que tenía yo que cumplir mi rol de pequeña frente a mis padres, apareció la terapia sistémica, las constelaciones y creo que ahí fue cuando empecé a entender para qué servía este ejercicio, para qué servía el cumplir mi rol de ser la pequeña frente a mis papás. Y poco a poco, en pequeñas acciones, me permití tener la humildad de ser la niña pequeña, de recibir ayuda, de recibir cuidado, guía, amor. En ese momento donde dejé de estar por encima de ellos, mi energía empezó a estar disponible para crear la vida de mis sueños. Este momento para mí fue en el 2024 y fue donde sincrónicamente estaba sucediendo esto y por primera vez me dije a mí misma, ok, voy a seguir mis sueños, quiero ser o terapeuta o mentora o lo que sea que tenga que ser, pero quiero servir y vivir en mi propósito. Y creo que esto se dio gracias a esa situación donde dejé que ellos empezaran a vivir su vida, lo que les corresponde, porque yo no voy a poder salvar a nadie. Así que dejé de intentar salvarlos y de intentar cambiarlos para que fueran esos padres perfectos que en mi cabeza necesitaba que fuesen. Y empecé a salvarme a mí y literalmente en ese momento donde empecé a ver por mí, a cumplir mi propósito, mis sueños, a coger mi vida y a decirle sí, sin ellos saber de este proceso de forma consciente, porque ellos no sabían que yo estaba transitando estos conceptos tan claros. Igualmente, ellos empezaron a cambiar muchísimo y empezaron a transformarse un montón de cosas y empecé a ver cómo se volvían mi colchón. Y creo que en ese momento donde tú abandonas esa armadura y ese rol de decir estoy por encima de ellos y tengo que estar cuidándolos, salvándolos y regañándolos, abres la posibilidad de que ellos ocupen su lugar y empiecen a ver por ti, a apoyarte, a cuidarte y creo que esto no va de edades porque nuestros papás siempre van a estar en ese rol de cuidadores. Por más edad que sea, son esos proveedores que siempre van a estar ahí para nosotros. Y me di cuenta que era muy fácil para mí decir que ellos no me apoyaban ni cuidaban de mí, pero luego me di cuenta que si ellos no lo hacían era porque yo estaba cumpliendo ese otro rol y que yo no los dejaba cumplir su rol, que yo directamente les
bloqueaba esa oportunidad, esa posibilidad de guiarme. Y creo que ahora puedo decir que mis papás son ese colchón, siempre lo fueron, pero ahora me lo permito. Ellos son ese colchón, ya no me oculto, no me hago la dura, no me hago la fuerte. Cuando yo necesito de ellos, los busco. Mi papá pasó de una actitud parca y fría a estar pendiente de mi vida, de lo que me pasa, de preguntarme, de saludarme, de importarle. Y si yo ahora mismo tengo un inconveniente, una situación, los busco a ellos sin pensarlo dos veces. Y creo que eso a mi sistema nervioso le ha dado muchísimo, muchísimo sostén porque es sentir un respaldo incondicional. Desde mi experiencia, te lo digo y te prometo desde lo que he vivido, que la vida se hace mucho más sencilla cuando tomamos el rol, ese lugar que nos pertenece y dejamos esas cosas que no nos corresponden. O que a lo mejor tú estés en ese rol donde no tienes hijos y estás siendo la mamá o el papá de tus papás. Y ok, o sea, aquí hay un meollo que hay que solucionar, pero luego también están esas personas que tienen hijos y están pendientes más de sus papás que de sus hijos y disipan su energía cuando ellos en el rol de padres requieren estar 100% para sus hijos y seguir siendo ese rol de hijos con sus padres. Al final, siento que tenemos un rol distinto con cada parte de nuestra familia y la función es ir cumpliendo cada rol. Para cerrar este aprendizaje, quiero que te quede claro que en ese momento que tomas tu rol, creas autocuidado, creas autosostén, empiezas a cumplir tus sueños, empiezas a vivir tu vida, empiezas a ver por ti. Hay una energía que se reorganiza a través tuyo y le llega a tus padres y de la nada hay como un tipo de magia donde empieza como a coger todo sentido y cada uno a ocupar el lugar que le corresponde. Y creo que de esta forma se salva más que estar preocupándose y haciéndose cargo de cosas que no nos corresponden. Y luego llegó ese segundo aprendizaje que es bien heavy porque entendí que el alma de mi papá eligió ser quien es para yo ser quien soy. Y esto literalmente lo aprendí en una clase de numerología, cuando la maestra estaba diciendo como que el alma de cada niño elige dónde nacer y pacta con el alma de los papás esa vida que vienen a crear entre ellos. Y quizás esto nunca se va a poder comprobar, es una hipótesis, tómala o no, pero a mí sí me hizo mucho sentido y es un aprendizaje muy íntimo porque yo podría haber sido otro tipo de persona, haber vivido otro tipo de vida con otro tipo de papás y a lo mejor hubiese tenido un papá que fuese demasiado amoroso, cuidador, proveedor, pues teniendo ese tipo de papá me hubiese dificultado más salir de mi casa en el momento que salí, pero como no fue así, como tuve esos papás que tengo, gracias a ellos pude emigrar a mis 23 años sin tenerle miedo a nada. Yo me acuerdo que yo salí de mi casa y no le tenía miedo a venir a una ciudad sola y me lo disfruté un montón y fui capaz de atravesar múltiples adversidades y en ningún momento se me pasó por la cabeza devolverme. Creo que gracias a ese papá duro tuve la valentía y el coraje de atravesar esa etapa. Y como estos, tengo varios ejemplos más donde gracias a lo que han sido ellos, he podido formar lo que soy yo hoy. Y esto me llevó a entender ese último aprendizaje que te traigo y es que lo que yo veía como un caos era un regalo mal envuelto. Y este creo que es el aprendizaje más importante que me he llevado de toda esta experiencia de revincularme con mis papás, con mi papá en específico, porque en el momento en que entendí que yo lo que veía como un mal padre, como un sufrimiento, era el regalo más grande de mi vida porque a través de él he podido explorar múltiples herramientas
que ahora las traigo conmigo, que me acompañan y que puedo compartírtelas. Y aquí quiero decirte que en el momento en que empiezas a dejar de quejarte y cuestionarte el por qué a mí, como en ese rol de víctima, empiezas a desenvolver esa cosa extraña que te ha llegado con una envoltura súper fea y te das cuenta que lo que estaba dentro era un regalo maravilloso. Y la vida está llena de regalos mal envueltos, así que pilas con estar desechando esas cosas que te llegan en una envoltura fea y juzgándolas antes de permitirte abrirlas. Así que quitarle esa envoltura fea es atravesar el umbral entre el caos y el aprendizaje. Y creo que eso fue lo que pude hacer al entender la situación con mi papá, porque si no hubiese vivido la vida que he vivido con él, ni siquiera estuviera dándote este episodio número 17. Yo creo que ni siquiera hubiese tenido ni podcast ni nada de esto, estuviera viviendo una vida que ni me imagino porque no era la que me tocaba vivir. Y esto no se entiende de la noche a la mañana, y más cuando estamos hablando de vínculos familiares. Hay todo tipo de padres, hay todo tipo de hijos. Honro tu historia, sin embargo, te traigo la mía aquí en la mesa para que puedas explorar diferentes visiones de lo que sucede dentro de los vínculos familiares. Quiero invitarte a redireccionar tu energía para encontrar ese regalo, porque tarde o temprano lo vas a encontrar y lo entenderás. Y créeme que entre más rápido abras ese regalo, menos vas a sufrir. Por eso creo que es muy lindo cuando hay personas que se atreven a inspirarnos a través de su experiencia, porque definitivamente nos ahorran años de sufrimiento. Yo te estoy contando esto en una hora o lo que dure este episodio, pero yo he vivido 10 años de mi vida tratando de entender esto, sufriéndolo, viviéndolo, explorándolo, y te lo estoy trayendo aquí en los conceptos más fáciles de digerir para que puedas ahorrarte, no quizás todo, pero sí puedas ahorrarte gran parte de sufrimiento. Y creo que es como ese el objetivo más importante de este episodio y del poder hablarte de mi despertar. Y sin entrar en positivismo tóxico, busca una sola cosa buena dentro de eso malo que estés atravesando en estos momentos. Si has migrado, si estás sin trabajo o si estás en un trabajo incómodo, si has terminado una relación, elige una sola cosa buena que hoy hayas recibido gracias a esa mala situación y direcciona tu energía en ello. Tú dedícale más tiempo al para qué y reduce el tiempo del por qué y vas a ver la diferencia. Y te digo, redúcelo porque es inevitable transitar el porque a mí es necesario para nuestras emociones. Pero entre más le reduzcas el tiempo a esto y le aumentes al para qué, vas a poder avanzar, porque con el por qué se siente, se le da un espacio a las emociones, pero el para qué es el que nos hace ir hacia adelante. Y al principio de este episodio te dije que mi juventud me preguntaba mucho el por qué este papá y no otro. Y mi podcast me lo respondió, mi negocio me lo respondió, migrar me lo respondió. Y todas esas cosas que he logrado en mi vida me lo han venido respondiendo. Y es que me tocó este papá para ser quien soy. Y no puedo estar más orgullosa de tener los papás que elegí y de ser la persona quien soy. Y es súper bonito porque este episodio no lo planeé a que fuera ahora, fue algo que simplemente surgió y era el momento y fue como, ok, este jueves tiene que ser este primer episodio de mi despertar y hablar de mi manera, hablar de mi papá. Y todo fue como causalmente llegando al día jueves 11 de junio, que es el cumpleaños de mi papá. Así que me parece todo como tan bonito, me tiene hipnotizada, como tanta sincronía, tanta espiritualidad junta para una mente tan lógica como la mía. Fue como decir, wow, esto tenía que llegar en el momento perfecto. Creo que de ahí es que surge la perfección, de lo que fluye, de lo que tiene que suceder como debe de suceder y no como quiere uno que suceda. Y también me siento muy honrada y orgullosa de ver que el tomar mis sueños
forma de encargarme de apoyarle y respaldarle en su proceso. Mi papá lleva ya un año y varios meses limpio, donde empezó a tomar su terapia psicológica por elección, no por obligación, desde el yo quiero ser algo más de lo que ya venía haciendo y no desde lo que tengo que ser para agradarle a otros y que me acepten y no me excluyan. Y esto ha sido una etapa supremamente maravillosa porque mi papá ahora, aparte de haber sido ya todo ese caos que vino a darle sentido a mi vida, es una inspiración completamente para mí porque lo he visto comprometerse y ser una persona súper devota a su deporte, a su alimentación. Mi papá ha bajado un montón de kilos, mi papá va al gimnasio y come mejor que yo y esto me inspira mucho. Así que creo que esto no lo había contado antes porque así no tenía que ser y se contó justo en el día indicado. Y para finalizar este episodio, quiero decirle a mi papá feliz cumpleaños, honrarlo. Este es tu regalo, papi. No hay más. Y decirte a ti que me estás escuchando que te pongas la mano en el corazón y recuerdes este mantra el tiempo que necesites recordarlo, y es que el caos es un regalo mal envuelto. Permítete ser humilde y ocupar el rol que te pertenece ocupar en tu familia. Enfoca tu energía en tus sueños. Abre ese regalo ya mismo y dile sí a la vida que te mereces. Recuerda que la información no es transformación, como nos lo dijo Lina en el anterior episodio, y que esta información quiero que no solo la escuches y te llegue y digas, ok, qué cool, sino que la integres, que puedas integrar y ahorrarte mucho tiempo de sufrimiento juzgando y salvando lo que no puedes salvar. Te quiero por mil. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Chao.